Nosotros, con la familia, mi esposo, mis 2 hijos, teníamos un serio problema que debíamos de dejar la casa que habitábamos por un problema sucesorio y no teníamos dónde ir ni medios. Una directora mía de la escuela en Peñarol me recomendó y me trajo a hablar con una prima que ya era de los primeros pobladores de este lugar. Entonces, a través de ella conocimos que podíamos ingresar y nos presentaron a la directiva de ese momento, que estaba formada por los pioneros de esta cooperativa, los que fundaron la cooperativa. Se fundó en el año 68. Para entrar, tuvimos que hacer un exigente curso para interiorizarnos de por qué veníamos a vivir acá, qué era el cooperativismo, qué era la filosofía, los valores, los principios. Y fue tal el impacto, tanto para mi esposo como para mí, que nos volvimos cooperativistas convencidos. Nosotros vinimos a vivir en el año 1975. Hace 48 años que ocupo esa casa y es algo maravillosa. Mi mamá ya se fue, por supuesto, mis hijos se casaron y se fueron, mi esposo también se fue hace unos años y bueno, entonces yo he quedado sola en la casa, pero tiene tantos recuerdos, tantas vivencias, que sería desgarrador para mí tener que dejarla. Yo en 1973 tenía 33 años, pues yo nací en 1940. Entonces mi esposo tenía 3 años más, ya no éramos unos chicos. En ese momento nosotros sentimos un terrible temor y nos veíamos venir que algo grave iba a pasar, sobre todo a partir del gobierno de Jorge Pacheco Areco, porque hasta Gestido no éramos conscientes, pero después de ahí la sociedad se convulsionaba, los gremios se levantaban, el estudiantado se levantaba, entonces veíamos la situación sumamente difícil. Y además para los militantes, políticos, gremiales, se nos hacía muy, muy difícil la vida en ese momento en Montevideo. Para nosotros fue una época, como para todo el Uruguay, una época terrible, de profundo temor. Los allanamientos, las sirenas, todo estaba a la orden del día y te provocaba mucho temor. Yo vi 2 chicos muertos en la calle. Uno a la altura de donde yo tomaba uno de los ómnibus para ir a la escuela de Peñarol, en el Cerrito de la Victoria, y otro en la esquina de mi casa. Tuve cierta persecución que no fue la de otras familias, que fue desgarradora. Nosotros no tuvimos la desgracia que tuvieron otras familias, ¿no? De perder a miembros y de perder hijos, hermanos, padres, esposos, esposas. No, nosotros tuvimos mucho temor, ya digo, por la militancia política de mi esposo. Yo gremialmente participaba y respetaba las decisiones gremiales, lo cual hizo que cuando yo quise perfeccionarme en dirección de escuelas, tenía los caminos vedados. Pero yo debo confesar que en ese momento vivía para la escuela, porque estaba convencida que era el único medio en que esa forma de vida se podía imponer a través de la educación, pero una educación que nace desde la infancia, porque después es más difícil penetrar con las ideas, los principios y los valores.
Entonces yo vivía absolutamente dedicada a la educación de la cooperativa. Y toda esa otra parte de resistencia, de esfuerzo contra la dictadura, quedaba en manos de mi esposo, aunque participábamos, por supuesto, de las mismas ideas. La cooperativa fue la herramienta que nos dio tranquilidad, que nos dio seguridad frente a todos los atropellos de derechos que sucedían a nuestro alrededor. Cada vez estoy más convencida que la cooperativa es una herramienta fundamental para construir una sociedad diferente, que no sea ferozmente capitalista, que no sea ferozmente individualista,